Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de la parte de estructuras de control. Vamos a hablar del if, en este caso, dentro de SQL, cómo declarar variables. Vamos a hablar un poquito del while. Vamos a empezar con esos. Mañana vamos a hablar del elemento case y cómo irlo aplicando, ¿verdad? Porque ustedes ya con estos scripts, porque a la larga son pequeños scripts los que van a estar programando, pueden combinarlos con procedimientos almacenados. Y eso pues de cierta manera les va a permitir a ustedes generar una actualización de datos, por ejemplo, o generar un script dentro de un procedimiento almacenado para poder eh, generar algún tipo de descuento o, como les decía, algún tipo de eliminación masiva. O sea, para el mantenimiento de las bases de datos pues, son muy útiles. Vamos a ver acá, vamos a generar una nueva query y vamos a colocar aquí estructuras de control. Veamos. Vamos a ver un primer ejemplo. Ejemplo 1. Cuando yo, bueno, ojo con eso, ya tengo tienda informática ahí seleccionada. Cuando yo, por ejemplo, quiero declarar variables, utilizo la siguiente instrucción. Declare, por ejemplo. Y las variables en este caso, a la hora de escribirlas, deben llevar una arroba antepuesta. Es decir, yo voy a escribir arroba ID, por ejemplo, y coloco el tipo de dato que voy a utilizar. Si voy a usar un int, si voy a usar un varchar, si voy a usar un tipo float, por ejemplo, un decimal. Entonces yo debo colocar eso, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y colocar declare y entonces ya sabe el sistema SQL que estoy por escribir una variable como tal. Después de colocar el tipo de dato, yo puedo asignarle un dato de una vez, puedo hacer eso. O otra forma de poder ingresarle o inicializar la variable es utilizando la instrucción set. Vamos a setear el dato, se dice normalmente. Entonces voy a colocar setID es igual a 5, por ejemplo. Es la forma de inicializarlo. Entonces yo puedo venir y colocar después a un select, por ejemplo. Select eh, asterisco from artículos. Entonces le estoy diciendo que me muestre todos los campos de la tabla artículos. Donde el ID artículos, por ejemplo, sea igual a lo que le mandé por medio de la variable. Entonces ahí, en pocas palabras, estoy aplicando una estructura de control y la estoy inicializando de una vez con el dato número 5. Entonces, fíjense, pues, de esta forma declaro mi variable, de esta forma inicializo. Otra forma en que yo puedo inicializar es, como les decía, después del int colocar el 5. Esto me permite hacerlo de una vez. Entonces, declaro la variable y le asigno un valor inicial. Selecciono esto. Esto, a diferencia del procedimiento de almacenado, es un script nada más. No, solo que guarde el SQL Query 1. Ahí se van a guardar todos los códigos que yo coloque. De lo contrario, no se van a guardar. O también, a no ser que yo genere un procedimiento almacenado y haga uso de esto. Esas son las formas de poder trabajarlo. Por ejemplo, ejecuto y ahí me devuelve el dato. Entonces yo puedo declarar mis variables, inicializarlas y venir y ejecutar y me va a devolver. Entonces, estos son ideales para mantenimientos. Veamos otro. Vamos con un ejemplo 2. Por ejemplo, puedo volver a decirle declare, por ejemplo. Puedo poner un ID o colocarle el link y puedo yo ir variando, ¿verdad? Por ejemplo, set arroba ID y le puedo colocar el número 7. Ahora lo puedo inicializar en 7. ¿Qué puede pasar acá? Por ejemplo, este de hecho yo lo puedo estar cambiando aquí, no habría problemas, y ejecutar. Vengo yo, ejecuto y me demuestra en este caso el nombre, el precio y el código del fabricante del producto 7. Puedo cambiarlo a 11. Puedo hacer eso, lo ejecuto y me genera el reporte. Puedo tener consultas variadas con varios parámetros, se puede hacer también. Por ejemplo, este otro
vamos ahora a utilizar el elemento existe dentro de mi consulta, utilizando siempre utilizando un if, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, aquí hice una declaración, le ingresé un dato normal y la consulta lo puedo hacer, pero ahora le voy a agregar una condición. Si, por ejemplo, el ID es igual a 7, entonces que ejecute. Pero ahora hay una condición de por medio. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Entonces acá, entonces le estoy diciendo que para que me pueda mostrar esta consulta debe cumplirse esa condición. Eso debo tomarlo en cuenta. Entonces, si yo vengo y ejecuto, lo que va a pasar ahí es que me va a mostrar esto porque se cumple la condición. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le cambio a 9? No me va a mostrar nada porque resulta que en este caso la condición como tal no se cumplió. Yo puedo agregar un if else ahí, se puede ir modificando ese pequeño script, lo podemos ir modificando y volviéndolo más complejo. Entonces, yo por ejemplo podría colocarle un else, solo que a la hora de agregarle un else yo ya tengo que pensar en lo siguiente. Aquí hay algo importante. Aquí como yo sé que solo una línea de código estoy ejecutando, pues, y no hay nada más después de él, pues fácilmente me puede leer la instrucción. Pero si yo tuviera un conjunto de instrucciones, imagínense que declaro otra variable, por ejemplo, o, venga yo, vamos a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el valor al ID. Set, por ejemplo, ID, al ID le voy a colocar 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo ejecuto esto, número 1, no logró pasar a la consulta porque no era el mismo ID, pero ¿qué pasa si coloco el 7? Como aquí se cumple la condición que el ID es igual al valor 7, pues lo que va a hacer es que va a ejecutar la consulta y me va a mostrar el dato, ¿verdad? Me muestra el dato, pero, por ejemplo, hace esto y no lo muestra. Entonces yo puedo venir y colocar print, por ejemplo, print ID, para ver qué es lo que tiene el ID. Pero miren qué sucede. Vengo yo, ejecuto y resulta que siempre me muestra solo esto. Y esto no lo mostró, pero eso es porque yo ahorita tengo la vista, tengo una grilla en este caso como resultados. Entonces yo tendría que venir y agregarle un tipo texto. Si yo selecciono la opción de tipo texto, eso me va a mostrar prácticamente todos los posibles resultados. Aquí me mostró el resultado de la consulta y me mostró el nuevo valor en este caso que yo le asigné al ID. Aquí por medio del print yo puedo ver que ahí está el valor 10. Esto es viendo los resultados desde el modo texto. Si lo veo desde el modo grilla, solo me va a mostrar la consulta, no me va a mostrar todos los posibles resultados. Pero aquí hay una situación que debemos controlar. Por ejemplo, agregar el inicio y el fin de nuestras condiciones. Por ejemplo, le digo que inicie ahí, ¿verdad? Que inicie después del if y que finalice, por ejemplo, acá. Entonces le voy a decir begin y end. Entonces le estoy diciendo que aquí inicie, aquí finalice. Como aquí finaliza, esto ya no lo va a tomar en cuenta, a no ser que yo le agregue un else, ¿verdad? Agrego un else y después del else pongo un begin y un end. Entonces yo debo definir dónde inicio y dónde termino. Porque si yo tengo varias líneas de código, es bueno que yo venga y ya haga la separación respectiva para no tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, si se dieron cuenta, tengo la condición. Si el ID es igual a 7, pues que me muestre la consulta respectiva. De lo contrario, que venga y que me diga que el ID vale 10 y ya estuvo. Por poner un ejemplo así simple, ¿verdad? Ejecuto, ahí se cumple, pero ¿qué pasaría si le pongo 9? Entonces, a la hora de colocarle 9,
me imprime 10. Ahí ya pasa al else. Si se dan cuenta, es bien sencillo. Es como que ustedes estuvieran programando normal. Entonces ya pueden generarlo. Bueno, hay otra forma de usar el if. Aquí vamos a trabajar un else. ¿Qué manda Eric? Dígame. Y que no se puede utilizar llaves como lo haría en Java o C Eh, Sharp. no, aquí no. Aquí Sí, como, recuérdense que SQL tiene su propia sí, sintaxis. sí. Entonces, en lugar de las llaves sería el begin y el end, ¿verdad? Entonces, eso estaría utilizando usted como el inicio y el fin de la instrucción. En este caso, las llaves para C Sharp y Java. Como le digo, SQL es permisivo en muchas cosas. Por ejemplo, si se dio cuenta, el ejemplo uno no tiene inicio y fin, pero solo tengo una línea, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un conjunto de líneas? No me va a mostrar el conjunto de todos los resultados, a no ser que yo lo muestre en modo texto. Pero también ahí no tengo bien estructurado ese código, entonces no sé yo, por ejemplo, cuáles pertenecen a si se cumple la condición, cuál sería la instrucción a ejecutar y si no se cumple, qué instrucción debería ejecutarse. Entonces, por eso es que después ya les expliqué en su momento que debo colocar el inicio y el fin, ¿verdad? No se les va a olvidar, begin y end es aquí. No voy a colocar ya, no nos va a marcar les va a marcar un error a la hora de ejecutar. Veamos un ejemplo 3. Por ejemplo, vamos a ver. Ahora vamos a usar el exit. Esa es otra variación o el exist, perdón, del if. Este pues nos permite establecer como una condición, una consulta. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle aquí, declare. Voy a estar repitiendo ahí algunas variables y eso me lo puede subrayar en su momento, pero es solo para llevar la secuencia al ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá le coloco que el ID es igual a 7 y le puedo decir, si por ejemplo, vamos a poner si exist, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Ahí revisa bien esa instrucción, porque a veces tiende uno a confundirse y le pone exit nada más o existe sin la S al final. Ahí le estoy diciendo si existe, bueno, entonces voy a hacer esto. Seleccióneme todos los campos o muéstreme todos los campos de la tabla artículos, ¿verdad? Where, donde, por ejemplo, el ID artículos sea igual al ID que declaré como variable. Entonces aquí le digo begin, que inicie y que me imprima que existe. Vamos a poner esto. Y finalizo. De lo contrario, un else acá. Le digo que me imprima, por ejemplo, no existe. Y finalizo un end. Entonces ahí ya tengo mi estructura, ¿verdad? Entonces si existe ese ID, me tiene que decir o me tiene que mostrar un mensaje que existe. De lo contrario, me debe decir que no existe. Entonces aquí le puedo cambiar el valor, le voy a poner un 20, por ejemplo, un ID 20, creo que no tengo. Entonces acá ejecuto y me dice que no existe. Bueno, ¿cómo veo yo ahí? Bueno, uso una consulta convencional, ¿verdad? Select, me seleccione todos los campos, from artículos, ¿verdad? Puedo ejecutar esa consulta y ahí me muestra. Entonces tengo hasta el 15, por ejemplo. Por eso es que me marcó que no existe a la hora de hacer la búsqueda. Entonces ahí yo puedo ir generando diferentes elementos. Entonces podemos hacer modificaciones. Si existe, bueno, puedo venir yo y lo encuentro y puedo hacer un update, ¿verdad? Modificar sus datos. Se podría trabajar esa variación. Y así sucesivamente ustedes pueden ir modificando esto y trabajar con diferentes consultas aplicando las condiciones
como tal, ¿verdad? Y eso pues les va a permitir a ustedes ir trabajando diferentes variaciones. Vamos a ver un ejemplo 4 de esto. Imagínense que buscamos el ID de un artículo, ¿verdad? Y le puedo decir en este caso que si existe, bueno, que me diga producto existente. O sea, si ya tenemos ese ID, que me diga producto existente, pero de lo contrario que venga y que me haga un insert si no estuviera ese ID, ¿verdad? Que venga y haga un insert. Aquí, por ejemplo, puedo modificar esto. Aquí, si ese ID existe, pues que simplemente me diga ya producto existente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a modificar este. Producto existente. De lo contrario, si no existe, pues que me trabaje un insert. Vamos a ponerle aquí insert, que lo agregue como un nuevo producto. Into, por ejemplo, que me inserte en la tabla artículos. Y le vamos a mandar, ay, joder, aquí me faltó una V, aquí está, values. Le vamos a mandar, por ejemplo, qué sé yo, le vamos a poner ahí audífonos inalámbricos, por poner un dato. Estos valen, qué sé yo, 400. Y le vamos a mandar el ID del fabricante. Le vamos a mandar un 3 por ponerle un dato. Y entonces lo que va a pasar es que si yo vengo e ingreso un ID y resulta que ese ID ya existe, me va a marcar esto. Pero si no existe ese ID como tal, pues lo que va a pasar es que simplemente me lo va a insertar. No me lo va a insertar en el ID 20 porque resulta que esa tabla tiene un autonumérico. Entonces, o en este caso tiene establecida la propiedad identity y eso va a hacer que se genere automáticamente el valor siguiente. Vamos a probar esto. Aquí vamos a colocarle un dato que ya exista. Por ejemplo, si ustedes ven la lista de los IDs, ya tengo todos estos. Voy a colocar el 5 por ponerle. Entonces puedo venir yo, selecciono esto, ejecuto y me dice que el producto existe. Entonces no me lo va a agregar. Bueno, voy a venir y lo voy a cambiar. Le voy a colocar el 20. Ese no existe. Ya vimos que no existía. Lo ejecuto, le doy execute y me dice que una fila fue afectada. Verificamos a ver si nos agregó el producto. Y ahí está al final, audífonos inalámbricos, precio 400 y el código del fabricante es 3. De esa manera yo voy modificando e insertando información. Si se dan cuenta, yo puedo venir y alternar con diferentes productos de tal manera o elementos de los campos. Yo puedo trabajar con consultas fácilmente agregándole condiciones. Puedo colocarle un if dentro de un if, otro if y así sucesivamente podemos nosotros realizar diferentes variaciones y eso nos va a permitir a nosotros pues ir variándolo. Entonces imagínense vamos a colocar un ejemplo 4 y vamos a trabajar ahora con un rango. Tengo el ID de nuevo, vamos a manejar o vamos a utilizar otro mejor, vamos a ver. Vamos a colocar aquí. Vamos a trabajar en función del precio, ¿sí? O este es tipo float. Vamos a decirle qué precio va a ser igual a, qué sé yo, 90. Entonces yo puedo poner una condición. Si, por ejemplo, el precio es menor o igual a 120, por decirlo así, que me inicie BG. Vamos a poner el end de una vez. Entonces le voy a decir que me genere una consulta en función de esto. Un select, por ejemplo, que me muestre, vamos a decirle que me muestre el nombre y el precio nada más de la tabla artículos. Ahora ya no son todos los campos. Donde, por ejemplo, el precio sea menor a lo que ingresé como la variable. Pero para poder mostrarme esta consulta,
simplemente debe verificar esa condición, que sea menor, ¿va? Si no, puedo agregar un else, ¿verdad? Y decirle, en este caso, mandarle un mensaje. Y le puedo colocar ahí un print, por ejemplo. Print, le puedo decir a precio mayor al de la condición, por poner algo. Entonces acá vamos a ejecutar esto. En este momento, como le estoy mandando 90, si cumple la condición, debería ejecutar la consulta. Y ahí me muestra los menores a ese valor. Pero si yo agregara un 190, como no cumple la condición, debería mostrarme en este caso el mensaje de prácticamente que el precio es mayor al establecido en la condición. Entonces, nosotros podemos hacer diferentes variaciones en función de esos procedimientos. Podemos realizar un cálculo también. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo número 5 nos tocaría ahí, vamos a ver. Sí, un 5. Por ejemplo, ahí podemos trabajar otra vez. Vamos a ver aquí. Vamos a declarar arroba. Vamos a trabajar ahora un ID en función del fabricante. Vamos a colocarle aquí al ID fabricante, que en este caso sea igual a 2. Y le voy a decir si existe, ¿verdad? Entonces le voy a decir si existe que la selección, ¿verdad? Seleccione todos los campos de la tabla artículos, donde, por ejemplo, el ID código de fabricante sea igual a lo que le estoy mandando, ¿verdad? Entonces, si existe, que ejecute, ¿verdad? Begin, por ejemplo, y aquí le voy a decir que me ejecute esta consulta. Select nombre, el precio, y le voy a agregar una columna adicional. Entonces le voy a decir que precio menos, en este caso, el precio por 0.10. ¿Qué estoy haciendo? Haciéndole un descuento. Entonces vamos a colocar un alias ahí. Descuento from artículos, donde el ID código del fabricante sea igual al ID que le estoy mandando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Bueno, le estoy estoy declarando la variable para el código del fabricante, el ID del fabricante, y le estoy mandando un 2. Le estoy diciendo que haga la búsqueda por medio de la consulta. Si existe, ¿verdad? Si existe ese ID de fabricante, pues que me ejecute esta otra consulta. Un select que me muestre el nombre, precio y que me le haga un descuento al precio y que me lo muestre en una columna número 3. Entonces voy a venir y voy a ejecutar esto. Y si se dan cuenta, está el nombre del fabricante, el precio y ya me hace o me muestra el precio con descuento. Y como le coloqué un alias ahí, a la columna, pues le coloca un título. Y ahí estaríamos aplicando de otra forma también el if. Y así sucesivamente podemos irlo trabajando de diferentes maneras, ¿verdad? Bueno, denme un momento, se vuelven a conectar, solo voy a cargar este primer video, ¿sí?